el ímpetus y el movimiento de las cosas. ¿Sí? Es una charla extraña. Durante los primeros siglos del cristianismo se suponía que los cielos constaban de 9 capas esféricas concéntricas, la primera de las cuales llevaba la luna, la segunda Mercurio, etc. Todos ustedes habrán visto ese dibujito en los libros de texto. Estas 9 esferas necesitaban, motores que, de acuerdo con las teorías de Platón y Aristóteles, tenían que ser de un carácter más noble y espiritual que aquellos que movían los cuerpos de la Tierra. Platón había postulado que había una jerarquía de espíritus en los cielos, y basándose en esta afirmación, el filósofo cristiano Dionisio, que pertenecía a la tradición neoplatónica, identificó a dichos espíritus con los diferentes seres angélicos mencionados en las Escrituras. Dionisio fue quien dispuso a los seres angélicos en una jerarquía de 9 órdenes, agrupados en 3 jerarquías subsidiarias. Estos seres angélicos fueron pensados como los motores de las 9 esferas celestes y los encargados de trasladar todo lo que en ellas hubiere. Como sabemos por Santo Tomás, primero venían los serafines, los querubines y los tronos, luego las dominaciones, las virtudes y las potestades, y después los principados, los arcángeles y los ángeles. Los serafines eran responsables de la 9ª esfera, los querubines de la esfera de las estrellas fijas, y así hasta llegar a los ángeles, que eran los que hacían mover la esfera de la luna, la más próxima. Según Dionisio, por encima de la jerarquía de seres angélicos, estaba un dios en un 10º cielo empíreo, y por debajo estaban las criaturas de la tierra, que eran primero el hombre, después los animales y las plantas, y finalmente la escoria del universo en los infiernos. No lejos de aquí, ¿no? Cada orden de criaturas estaba jerárquicamente ordenado, de modo que había un serafín jefe y otros serafines subordinados, a la manera en que sobre la tierra, decía Dionisio, estaba el patriarca de la iglesia y sus obispos. De este modo, el universo mostraba estar constituido por una cadena continua de criaturas que iba desde Dios, que estaba en la periferia, casualmente, hasta el interior, donde estaba el infierno, en el centro mismo de la tierra. Aquella visión del mundo fue criticada por un hombre llamado Juan Filopón, un autor de Alejandría del siglo VI, y que fue condenado por la iglesia de esos tiempos, imagínense. Filopón criticaba un punto en especial. Negaba que los seres angélicos moviesen los cuerpos de cada esfera celeste. Sostenía que al comienzo Dios había conferido a los cuerpos lo que él llamaba un ímpetus, con ese final. Esto es una potencia motriz propia, del mismo modo que también había conferido a los cuerpos pesados la tendencia a caer hacia la tierra. Esto, lamento decirlo, es casi cierto. Es así como funcionan las cosas. Es decir, el movimiento de los cuerpos celestes es el envión. No es que hay un contacto permanente entre el motor y el móvil, sino que los movimientos proceden de un impulso inicial, nada más. Bueno, y mire, lo que decía Filopón era esto: aseguraba que un cuerpo de movimiento no precisaba estar en contacto físico constante con un motor angélico, sino que llevaba en sí el ímpetus del creador. De esta manera podía darse el vacío, ya que la teoría del ímpetus no necesitaba de un continuo material, de una continua textura o materia, a fin de transmitir las acciones por contacto físico. Así una flecha podía volar por ese vacío bajo la acción de su propio ímpetus, y no necesitaba de una constante presión de aire detrás de sí, ¿no es cierto? Como había supuesto Aristóteles, decía eso. Ni mucho menos necesitaba de ser reempujada por los ángeles, como pensaba Dionisio. La teoría del ímpetus de Filopón resurgió durante el siglo XIII.
representaba un notable alejamiento de las doctrinas de Aristóteles y de Dionisio, que eran las más aceptadas a lo largo de la Edad Media. La primera prueba que ofrecía Santo Tomás de la existencia de Dios era la del primer motor. Los movimientos de la esfera celeste o de las esferas celestes necesitaban de un primer motor, que era Dios. La actividad divina no se manifestaba directamente en las esferas celestes, sino que en los movimientos de los cuerpos celestes terciaban las jerarquías de seres angélicos, las que decía Dionisio, ¿no? Es decir, Santo Tomás creía que había una especie de intermediación, o Dionisio al menos, pensaba eso. Pero hoy aparece en Oxford nuestro amigo Guillermo de Ockham, que retomó la teoría del ímpetus y se peleó con los postulados tomistas. Un cuerpo en movimiento, decía, no exige necesariamente el contacto físico continuo del motor. Ockham daba sus clases e instaba tempranamente a recurrir a métodos empíricos y a cierta casuística, y así obligaba a los alumnos a experimentar del siguiente modo. Se trataba de seguir los movimientos de las cosas y denunciar, allí donde los veían, la existencia de ángeles como causantes de esos movimientos. Como nunca nadie pudo ver uno, postuló la necesidad, eso sí, de un primer motor y la inexistencia de diversos motores angélicos. Decía cosas tales como Dios no necesita de ángeles ni de ayudas. Pero decía otras cosas, Ockham. Ockham es el que saben ustedes, el inventor del argumento llamado la navaja de Ockham. Según lo cual, según este argumento, en la naturaleza no hay nada superfluo, por no decir otra cosa, ¿no? No se complace la naturaleza en dilaciones burocráticas. Lo que está de más, lo que en la lógica aparece como sobrando, generalmente sobra. Ese era el argumento de Ockham, básicamente. Y en este caso los ángeles venían sobrando. ¿Qué hacían los ángeles? Y Dios le decía, che, empujame aquel planetoide. Bueno, la teoría del ímpetus llegó también a París, sobre todo gracias a Jean Buridan, que fue rector de la Sorbona en 1327. Buridan expuso un imponente argumento contra la tesis aristotélica de que los cuerpos en movimientos eran propulsados por el aire desplazado que se precipitaba a la parte posterior para evitar la formación de un vacío. Si vos empujabas a un tipo y empujabas el aire también, y el aire que iba detrás del tipo lo empujaba, eso creía Aristóteles. Que claro, ahora somos todos muy piolas. Claro. Claro, porque mira, que mira el girastro de Aristóteles comparado con el vivo de mi sobrino, que se ha leído Sagán. Bueno, Buridan daba el ejemplo de una jabalina y decía, una jabalina con el extremo posterior plano no se mueve más rápido que una jabalina afilada por ambos extremos, cosa que deberíamos esperar si el aire fuera el propulsor. Bueno, estas cosas. Desde luego, Buridan negaba la existencia de seres angélicos. Otro que habló de este famoso ímpetus fue nuestro amigo Nicolás de Cusa, el obispo de Brixen, en el Tirol, allá por 1450. Cusa pensaba que la Tierra rotaba diariamente en torno a su eje. ¡Qué gil! Merced a un ímpetus recibido al principio de los tiempos. Mirá Nicolás de Cusa, que la Tierra giraba alrededor de su eje merced a un impulso recibido al principio de los tiempos. La teoría del ímpetus se enseñó en París hasta el comienzo del siglo XVI. Digamos, para terminar, que entre los estudiantes que recibieron esas doctrinas estaban Erasmo y Juan Luis Vives, quien consideraba que aquello ya no era una opinión ilustrada, sino un lastre del conocimiento humano. Pero ¿a qué se referían? Es algo que solo nuestro cronista sabe. Aquello. Será aquello que te dije. No sé si se refiere al ímpetus, a las teorías de Dionisio o qué, pero en todo caso Erasmo y Vives sostenían que había algo que era
un lastre del conocimiento humano, aunque se abstenían de decir qué. Esto ya es saber algo. Bueno. Acá hay algo que me llama mucho la atención, ¿no? Además de lo que... de un pensamiento que le gustaba mucho a nuestro querido amigo el divulgador Isaac Asimov. Que él decía que había distintos grados del error. Que se contraponía a esta teoría. Hay una forma de pensamiento, ya no lo llamemos teoría, conforme a la cual los antiguos que creían que la Tierra era plana y estaba sostenida por un elefante, que a su vez estaba sostenido por una gigantesca tortuga, etcétera, pertenecían al mismo territorio de error en el que probablemente estemos nosotros. Es muy factible que la idea que tenemos del universo sea errónea. Pero él decía que no podía hablarse de idéntica clase de errores. Y que había aproximaciones a la verdad. Que era mentira que hay un país del error y un país de la verdad, y que todo error da lo mismo. Y aquí aparecen, claro, errores que están muy lejos de la verdad y otros errores que están curiosamente cerca. Pero además hay errores que contienen en sí una forma de pensamiento, una estructura de pensamiento que probablemente alguna vez conduzca al hallazgo de la verdad. Mientras que hay errores que no contienen ni un ápice de posibilidad de verdad. O sea, que marcan una dirección que aleja de la verdad. Exactamente. Entonces, el que sea aficionado a las ciencias y aún al razonamiento, debe percibir este matiz, porque cuidado que hay muchos razonadores que utilizan maliciosamente esa idea de que después de todo da lo mismo pensar cualquier cosa, porque la humanidad es tan pobre y tan débil en su conocimiento que realmente no tenemos la menor idea de cómo funcionan las cosas. No es verdad. Es probable que nunca sepamos la verdad, pero sí sabemos cuáles son los caminos que nos acercan a ella y cuáles los caminos que nos alejan de ella. Esto sí lo sabemos. O podemos intuirlo, o podemos tener siquiera una idea aproximada de estas direcciones. La dirección de la verdad y la dirección de los falaz. Esta es una cosa que se me ocurre. La otra tiene que ver con una estructura metafórica que hace poco se me ha ocurrido, mejor dicho, que hace poco he usurpado, seguramente se le habrá ocurrido a muchos anteriormente, con un fin, como siempre, de churrasquería. Estamos trabajando en la grabación de unos radiocines que ustedes ya han oído, pero que van a alcanzar en la grabación una versión definitiva, digamos. Hemos convocado artistas más consistentes que nosotros, hemos puesto unos músicos, y también se han modificado un poco los argumentos. Y en una de las letras apareció una idea que también apareció por acá alguna vez, que es la de una metáfora inversa de aquella tan famosa, conforme a lo cual lo verdadero está oculto, es la metáfora central de la psicología, y lo de afuera es aparente, una especie de antifaz al revés. Contra esa idea de que lo verdadero está dentro y afuera hay apariencia, alguien postula que somos el antifaz, y que cuanto más profundo vaya uno,
más falsas serán las regiones que vaya encontrando. Que lo falso está adentro y que lo verdadero está en la superficie. Y fíjese qué curioso, aquí en esta especie de cosmología de las 9 esferas, Dios no está en el centro, ni adentro, ni debajo de una cáscara aparencial. Dios está afuera. Dios está en la periferia, en el Gran Buenos Aires. Y en el centro mismo, después de sacadas todas las esferas, después de desarmado el cosmos, lo que queda es el infierno. Es decir, la mentira misma. La mentira y la maldad personificadas están en el medio. Y rodeando, cercando, acotando y dominando esa mentira central, esa maldad central, está la verdad y el bien. Quiere decir que la antifaz, la apariencia, lo de afuera, no serían sino cadenas de una última y bestial fuerza que está sojuzgada por la parte de afuera del universo y de nosotros mismos. Es una idea interesante. Yo no tengo pretensiones de veracidad para esa idea, pero sí de funcionamiento. La idea ciertamente funciona. Es funcional, ¿no? Y es interesante considerarla. Así que bueno, estos tipos también decían que Dios estaba ya en la última esfera y el diablo estaba en el centro. Toda consideración arrabalera, peronista o marginal de este asunto, pues queda por cuenta del oyente que viniere a formular. Bueno, la mejor gente está en Santiago del Estero, son consideraciones ajenas a estas estructuras. ¿A quién dedicar esta pequeña charla destinada a ver por qué se mueve el universo, ¿no? No está destinada a ver por qué se mueve el universo, sino, mejor que eso, a ver cómo cree la gente que se mueve el universo. Es más interesante que saber cómo se mueve el universo, toda vez que es muy difícil que lo sepa. Llegar a saber cómo piensa la gente. Ese sí podemos saberlo. Y para saber cómo piensa la gente conviene preguntarle cómo cree que se mueve el universo. Los más inteligentes de nosotros dirán, mira, yo no sé. Pero los menos inteligentes y presuntuosos, no los menos presuntuosos, los menos inteligentes y más presuntuosos tratarán de decir algo. Tratarán de decir algo, siquiera por esta costumbre que ha impuesto la televisión de contestar a todas las preguntas que a uno le vinieran a formular, de modo especial aquellas cuya respuesta ignoraba. Bueno, todo esto para decir que el objetivo de esta charla era tratar de conocer a las personas. Bueno, hágame acordar que hablemos de Alejandría un día, ya que todo esto comienza en Alejandría, si bien ya en el siglo V, ¿no? Así, de esa época era el tipo Dionisio, ya en el siglo V Alejandría no era lo que fue, pero bueno. ¿A quién dedicar esto? El tipo a Dionisio, al otro, al Filipón, a nuestro amigo Aristóteles, que creía que uno se movía porque había un aire que le reempujaba la espalda, claro, por el vientito que te reempuja. A nuestros profesores de física que hablaban del movimiento uniformemente acelerado y del otro que nos divertía muchísimo cuando era aplicado a algún compañero, que era el movimiento uniformemente retardado. Y a todas esas cosas graciosas de las clases de física, como la ley de Coulomb, y cosas por el estilo, ¿no? Hemos buscado en nuestra discoteca tangos sobre el movimiento continuo, sobre toda clase de teorías acerca de los móviles, etcétera, etcétera, y no hemos encontrado ni uno. Ni uno. Hay tangos sobre mujeres y hombres que no se llevaban bien,